¿qué factores son los que intervienen o tienen que ver con esta agresión que están sufriendo los policías, las policías, diferentes corporaciones en nuestro país? Para hablar del tema, saludo con gusto al maestro Clemente Romero Olmedo, abogado y consultor en seguridad. Clemente, excelente tarde. Lidia, muy buenas tardes. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias. Pues comenzar con esta pregunta, Clemente, ¿cuáles son los factores que tienen que ver con esta violencia que se está viviendo hacia los uniformados? Sabemos la violencia en general que está ocurriendo en todo el país, pero específicamente hacia las policías. Pues mira, Lidia, los ataques que sufren cotidianamente las corporaciones policiales en distintos puntos del país, sin duda es una respuesta de los grupos criminales hacia su labor. Actualmente, entidades como Zacatecas y Guanajuato concentran la mayoría de las ejecuciones contra las policías, siendo las policías municipales las más vulnerables a los ataques del crimen organizado, particularmente por el estado de fuerza en el que se encuentran, es decir, el número limitado de elementos con los que cuentan, la falta de formación en muchas ocasiones y la falta de una institución que los proteja de los ataques y las embestidas de las organizaciones criminales. Esto es un ejemplo de una reacción natural de las organizaciones criminales contra las corporaciones policiales en el país, siendo las corporaciones municipales las más vulnerables, particularmente en los lugares en los que los grupos criminales tienen fuertes rencillas entre ellos o están buscando tener el control de alguna ciudad o de alguna región del país. Si lo pudiéramos medir, Clemente, ¿qué tan grave es esta violencia, son estas agresiones hacia las corporaciones? Mira, existe un proyecto denominado Azul Cobalto, dirigido por Daniel Gómez Tagle, y ahí se han descrito la probabilidad de ser ejecutado como policía. Si uno es policía municipal en municipios de Guanajuato o de Zacatecas, la probabilidad de ser asesinado es mucho más alta que si eres un policía municipal, por ejemplo, de los estados más seguros del país, que es Campeche. Los elementos están en un constante asedio en los lugares en los cuales la criminalidad ha permeado en distintos rubros, tanto de los gobiernos locales como inclusive de algunos gobiernos estatales. Y se les ejecuta a estos elementos tanto en activo, es decir, en el momento en el que están realizando sus actividades, como cuando están descansando y están con sus familiares. Y lamentablemente esto ha sucedido y sucede porque muchas de las corporaciones obligan a los elementos a dejar sus armas en los lugares en donde trabajan. Entonces no tienen a veces los elementos para repeler una agresión y eso obviamente los pone en una situación de profunda vulnerabilidad. Y, por ejemplo, la austeridad, ¿qué tanto ha afectado a estas corporaciones? Por ejemplo, la eliminación de algunos de los programas que se tenían antes. Así es, sin duda las corporaciones policiales a nivel municipal han sido las más castigadas en los últimos años. De los más de 2,000 municipios que tenemos en México, probablemente no pasen de 100 los que tengan cierta capacidad económica para poder entrenar y capacitar a sus elementos policiales sin subsidios estatales o sin subsidios federales. Las restricciones y eliminaciones que han existido en los últimos años sin duda les han impactado de manera sustantiva y no obstante que ellos son el primer contacto con la ciudadanía, son los policías que normalmente hacen las detenciones y también son los policías que normalmente son ejecutados. Así que en el eslabón de las corporaciones policiales de México, las policías municipales han sido las más golpeadas y son sus elementos los más vulnerables a ser asesinados, porque han vivido en un abandono tanto de los gobiernos locales como ahorita del gobierno federal. ¿Y quién debería poner un orden, Clemente? ¿Quién debería hacerse cargo de esto que está ocurriendo en donde ya mencionas, ¿no? Los policías municipales son los más vulnerables, que en muchas de las ocasiones incluso se ven rebasados, ¿no? Por el crimen organizado y no tienen ni siquiera las herramientas para poder combatirlo. Mira, sin duda, tenemos una ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública en donde teóricamente todos los órdenes de gobierno deben de participar y colaborar, pero
quien tiene en este país el poder económico para intervenir y hacer grandes cambios, sin duda es el gobierno federal. ¿Por qué? Porque son los que concentran la mayoría de los recursos que se recaudan en esta nación. Y hay entidades federativas como Chihuahua o Guanajuato que han creado fondos estatales para fortalecer a las policías municipales. Sin embargo, cada peso que se invierte en otras actividades o se destinan a actividades en las cuales no hay claridad sobre los fines y los destinos y que se merman los recursos de por sí muy limitados para las corporaciones policiales, representan pues sin duda un menoscabo tanto en su capacidad operativa, en su capacidad de reacción y en su formación cotidiana. Y esto sin duda se tiene que cambiar. No podemos seguir teniendo policías municipales tan vulnerables que estén a merced de la criminalidad y que lo que pasa en la mayoría de los municipios, cada 3 años se les renueva. Es decir, entra un nuevo presidente municipal, se despide a todos los elementos y se contratan nuevos. Entonces, en este trajín de 3 años de formación y de recapacitación, pues tenemos gente que no tiene la suficiente capacitación, tenemos gobiernos municipales que no tienen los suficientes recursos y por eso tenemos estas debilidades estructurales que nos han puesto en el lugar en el que actualmente estamos. Sin duda, el gobierno federal no puede estar presente en todos los rincones del país, pero lo que sí necesitamos es un nuevo pacto a nivel nacional en el cual el gobierno y los gobernadores a nivel de las entidades federativas decían una apuesta real y decidida para el fortalecimiento de las policías municipales. Esto no solamente se puede resolver de manera discursiva, se requiere invertir capital político y sobre todo recursos. Los recursos tan escasos que existen en los presupuestos tienen que administrarse de la mejor manera porque como sociedad estamos acostumbrados a que los gobernantes o los presidentes municipales digan que están haciendo algo, contratando más patrullas, sin tener la certeza o la certidumbre de que eso sea útil y necesario. Ya se ha demostrado a nivel internacional que patrullar de manera aleatoria en algún punto no reduce la criminalidad, pero es una práctica que seguimos viendo cotidianamente porque genera réditos al corto plazo a los gobernantes, manifestándole a la ciudadanía que están haciendo algo por la seguridad. Pero de nada sirve patrullas nuevas si a las policías no se les capacita, si a las policías no se les brinda condiciones de seguridad, ni se les brinda una expectativa de vida que en caso de que ellos sean abatidos en el cumplimiento de su trabajo, sus familiares puedan tener un colchón de bienestar que les permita sobrellevar su ausencia. Clemente, ¿por qué este abandono principalmente a la policía municipal? Porque no son visibles, porque a muy pocas autoridades realmente les interesa. Tenemos una disfuncionalidad de nuestro pacto federal. Es abrumador la cantidad de municipios que no tienen recursos propios, que no pueden generar recursos propios para capacitar a sus policías. Los impuestos locales, los impuestos prediales, en muchas ocasiones se rehúsan a cobrarse porque lo que no quieren los gobernantes es pues, ser impopulares. Es mucho más fácil y mucho más popular pues, regalar despensas ocasionalmente, hacer festivales del Día de las Madres, festivales para los niños, posadas. Y en muchas ocasiones esos recursos que se destinan a las autoridades municipales para su desarrollo institucional pues se dedican para las festividades porque pues falta muchas veces un muy buen mecanismo de control y supervisión de cómo se ejerce el gasto y a su vez no hay incentivos para invertir porque sus recursos son limitados y dicen, pues mira, si con esto mejor hago 10 festividades en el año, pues nos olvidamos de capacitar policías. Y no pasa nada, no obstante que los policías tienen que tener un proceso de formación y capacitación, cumplir exámenes de control de confianza. Las policías municipales entran y se van, los gobiernos municipales entran y van, y siempre tenemos esta debilidad estructural que no se ha podido resolver. Pero necesitamos, respondiendo a tu respuesta, es un gran pacto para resolverlo público en la que la sociedad esté plenamente vinculada. En conclusión, Clemente, ¿cuál sería el ideal que deben perseguir las corporaciones, las distintas corporaciones y ya que mencionabas, bueno, las policías municipales? Pues mira, cada corporación tiene que tener un fin muy claro. Sin duda las corporaciones municipales que son los primeros respondientes y que son los más cercanos a la población tienen que tener capacitación suficiente para interactuar cotidianamente con la sociedad. Las policías
que podríamos llamar grupos de élite, que normalmente están en las policías estatales o en la Guardia Nacional, ellos tienen que focalizarse en la investigación y persecución de células criminales. El problema en México es que no sabemos qué tiene que hacer cada policía. La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública sigue siendo muy general, porque los acuerdos cuando esta ley se publicó hace más de 15 años fueron muy tenues y ese problema no se ha resuelto al día de hoy. Seguimos teniendo un gobierno federal que tiene todas las canicas presupuestales y que le destina a los recursos a sus prioridades sexenales. Y los municipios tienen a su vez el incentivo de no generar sus propios impuestos para fortalecer a sus corporaciones. Así que necesitamos un nuevo pacto en el cual sin duda la sociedad presione por la necesidad de tener corporaciones funcionales desde lo local. Si seguimos como vamos hasta ahorita con estos hechos tan violentos, ¿qué podemos esperar? No vayamos tan lejos en las próximas semanas. Pues pueden pasar un escalamiento de conflictos en distintos puntos, lo que hemos visto en Jalisco, en Guanajuato o en Ciudad Juárez en los últimos días es un problema de ajustes entre organizaciones criminales, ya sea que se les haya intentado capturar o que hayan tenido conflictos al interior de las cárceles. Sin duda, las regiones del país donde hay fuertes enfrentamientos entre grupos antagónicos del crimen organizado seguirán presentando altos incidentes de violencia que no se van a resolver al corto plazo si no hay autoridades con el poder suficiente para hacerles frente. Y no solamente necesitamos capacidad de fuego, sino que se necesita mucha inteligencia para hacer intervenciones quirúrgicas que detengan a las células criminales responsables de este tipo de incidentes. Clemente, te agradezco muchísimo la charla de esta tarde. Estoy segura nos vamos a encontrar de nuevo platicando de este tema, esperando que ya existan acciones por parte de las autoridades. Un gusto, Lidia. Que tengas muy buena tarde. Hasta luego.